never going back to black. Remember how you used to treat me? I ain't gonna play like that. And darling, you can keep me. We started classic, we ended tragic. You wore me down. All the tension from small offenses, you wrung me out. I think we got lost in white noise. Lost in white noise. Bioelementos. Todos los seres vivos están compuestos por lo menos de una célula, y esta a su vez de moléculas, que por constituir la materia viva se llaman biomoléculas. Las biomoléculas se integran de átomos de diferentes elementos, llamados bioelementos. Del total de elementos químicos que se conocen en el universo, solo 92 son naturales, del hidrógeno al uranio, que por lo general algunos de los que intervienen en la composición de bioelementos son el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, magnesio, sodio, potasio, calcio, cloro, hierro, entre otros. La vida en la Tierra seleccionó otros elementos para formar sus estructuras, por lo que los elementos más abundantes en las células son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ya que son los elementos más importantes en las células, se puede decir que el ser humano está constituido de 25 kilogramos de oxígeno, 9 kilogramos de carbono, 4 kilogramos de hidrógeno, 1 kilogramo de nitrógeno, 570 gramos de calcio y 445 gramos de fósforo. El oxígeno es un elemento capaz de oxidar cualquier compuesto. A continuación, se presenta una oxidación de una manzana en cámara rápida. Bioelementos primarios. Estos son indispensables para la formación de las biomoléculas fundamentales como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Los elementos que constituyen aproximadamente 97% de la materia viva son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Bioelementos secundarios. Estos son todos los elementos biogenésicos restantes, los cuales se pueden distinguir entre ellos por una abundancia mayor de 0.1%, como el caso de calcio, sodio, magnesio, cloro. También se debe considerar los llamados oligoelementos, los cuales se encuentran en concentración por debajo del 0.1% en el organismo. Los macroelementos. Los macroelementos son los que se encuentran en mayores cantidades, hasta un 65% del peso de la materia viva. Entre estos macroelementos están los cuatro que son básicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que junto con el fósforo y el azufre forman las moléculas de la materia orgánica, que son azúcares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los macroelementos son las partes estructurales o de soporte de las moléculas, como por ejemplo tenemos el nitrógeno, que es un elemento estructural en las moléculas de aminoácidos y por lo tanto de las proteínas. Por su lado también tenemos el azufre, que cumple funciones muy importantes al formar parte de los aminoácidos cisteína y metionina. Por su lado también tenemos el fósforo, que forma parte de los nucleótidos, que a su vez son un componente de los ácidos nucleicos y de las coenzimas. Y bueno, por su parte también tenemos lo que son los fosfolípidos de las membranas celulares, que principalmente intervienen en reacciones de óxido-reducción en la fotosíntesis y la respiración para formar
el ATP. Bueno, también tenemos el calcio, que forma parte de las estructuras óseas y bueno, que principalmente interviene en la contracción muscular. También contribuye a la coagulación sanguínea y a la transmisión de impulsos nerviosos. Bueno, también tenemos el sodio, que es abundante en el medio extracelular y bueno, de que es necesario para la irritabilidad, que no es más que la capacidad de responder a un estímulo de las células. También sirve para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Bueno, también tenemos el potasio, que abunda en el interior de las células y principalmente es necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. De igual manera también tenemos el cloro, que pues su función en el cuerpo es para mantener el balance de agua en la sangre y fluidos intersticiales. Microelementos. Se llaman así a los elementos químicos presentes en los organismos en cantidades relativamente pequeñas pero indispensables para el desarrollo armónico. Y bueno, en esos microelementos tenemos por ejemplo el magnesio, que es parte de la molécula de clorofilia y pues bueno, este actúa como catalizador cuando está en un estado iónico. Y bueno, también tenemos el hierro, que se asocia a las proteínas y en el centro activo de las enzimas actúa como una coenzima de óxido de reducción. Es fundamental para la síntesis de clorofilia, catalizador en reacciones químicas y forma parte de citocromos. Y bueno, también tenemos el manganeso, que interviene en la fotólisis del agua durante el proceso de fotosíntesis de las plantas. Y bueno, este lo podemos encontrar en cereales, habichuelas y nueces. Esos son alimentos ricos en manganeso. Bueno, también tenemos el yodo, que es necesario en la síntesis de la tiroxina, que es una hormona que participa en el metabolismo. Y bueno, eso como sabemos lo podemos encontrar en la sal. Bueno, también tenemos el cobalto, que forma parte de la vitamina B12. Y bueno, esa vitamina B12 es necesaria para la síntesis de hemoglobina. También tenemos el silicio, que proporciona resistencia al tejido conjuntivo y endurece el tejido vegetal. Y bueno, ese lo podemos encontrar en maíz, arroz, trigo, etc. Tenemos el cromo, que interviene junto a la insulina en la regulación de la glucosa en la sangre. Y bueno, el litio actúa sobre los neurotransmisores y la permeabilidad celular. Y bueno, por último tenemos el molibdeno, que forma parte de las enzimas vegetales que inciden en la reducción de los nitratos por parte de las plantas. Y bueno, en el ser humano no se conocen bien sus funciones, sin embargo, se cree que ayuda a prevenir la anemia y actúa como un antioxidante. El agua. El agua es una sustancia increíble. Sin ella no existiría la vida en la Tierra. En nuestro planeta podemos encontrar el agua en todas sus fases, que van desde sólido, líquido e incluso gaseoso. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, el océano, ya que constituye al 97% del agua que existe en todo el planeta. Propiedades físicas del agua: incolora, inodora e insípida. Densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico a 4 grados centígrados. Punto de fusión 0 grados centígrados. Punto de ebullición 100 grados centígrados. Constante dieléctrica 78,3. pH igual a 7. Conductividad eléctrica muy baja. Pasa al estado sólido, hielo si se encuentra a 0 grados centígrados o menos. Se mantiene en estado líquido, agua entre 0 centígrados y 100 grados centígrados. Pasa al estado gaseoso, vapor de agua, a partir de los 100 grados centígrados. Los principales cambios de estado son la fusión, la solidificación, la evaporación y la condensación. Condensación: paso de gas a líquido aplicando frío. Solidificación: paso de líquido a sólido aplicando frío. Fusión: paso de sólido a líquido aplicando calor. Evaporación: paso de líquido a gas aplicando calor.